Hola, hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Les tenemos hoy un programa muy especial en este espacio que tendremos acá el día de hoy, hablando de la soledad. Tenemos una invitada muy especial, le damos a todos ustedes la bienvenida. Invitamos entonces a Mónica Giraldo, es ella quien nos va a compartir el tema de hoy. Buenas tardes, Mónica, ¿cómo estás? Hola, Ivonne, buenas tardes a ti, buenas tardes a quien está acompañándonos y quienes están conectando. Muchas gracias por invitarme y yo feliz de volver a estar con ustedes con Fundación Kerati en estos espacios. Ay, qué emoción. Gracias a ti por aceptar la invitación. Bueno, Mónica, pues te presento al resto del público y para la gente nueva, pues bienvenidos todos. Estamos aquí contigo, que eres psicóloga y tanatóloga. Entonces, empecemos por el tema de tanatóloga. ¿Qué es esto de tanatóloga para que nos cuentes a todos? El término tanatología, yo creo que es un título que cada vez uno lo oye más y todos tenemos diferentes conceptos. Entonces, tanatología de base viene de thanatos, que significa muerte, logía de estudios, entonces significa estudios en la muerte. Y en general, a nivel mundial, la tanatología se ha enfocado en expertos en acompañamiento, en final de vida, en procesos de muerte o estudiar la muerte desde diferentes miradas o ángulos. En Latinoamérica, desafortunadamente, se ha entendido la tanatología solo como acompañamiento en duelo y en pérdidas. Entonces, mi apuesta es ampliar un poquito más la mirada a la tanatología y entender que es la muerte desde todas sus perspectivas, y todas sus perspectivas implica desde antes, desde cómo la vemos como seres humanos, desde la antropología, la sociología, acompañar el durante y acompañar el después, los procesos de duelo y de restauración. Es aquello entonces cierto de que a lo largo de la vida tenemos pequeñas muertes. Total, desde que nacemos estamos muriendo. Ok, perfecto. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de justamente el tema de soledad, que tiene que ver un poco con esa sensación de que podemos estar con muchas personas, pero a la vez sentir que podemos estar físicamente acompañados, pero podemos sentirnos solos, o podemos tener a muchas personas a nuestro alrededor y sentirnos también acompañados. Entonces, en esta dimensión de la soledad, cómo la has concebido tú a partir de la experiencia que has tenido? Cuéntanos un poco también de tu experiencia y por qué la estamos contextualizando hoy acá. Es una pregunta muy amplia porque ahorita les voy a compartir un poquito más como todas esas dimensiones o caras que tiene la soledad. Yo debo confesar que yo soy una persona que ama la soledad. Sí, yo también la amo, me parece que es un buen tiempo. Tiene sus cosas buenas, mucha gente le da mucho miedo a la soledad, pero a mí me Exacto. gusta. Yo no, a mí me gusta y la busco y la necesito. Es decir, a mí me hace falta mis momentos de soledad. Entonces, creo que ya comenzamos a ver que hay diferencias. Por un lado está Sí, esa soledad deseada, esos momentos que uno busca con uno mismo, ya sea para reflexionar, ya sea para interiorizar qué está pasando, ya sea para darnos un espacio para sentirnos. Pero por otro lado está esa soledad no deseada, y esa soledad no deseada es entendida como no logro sentirme parte de, uno, uh-huh. o no tengo los vínculos necesarios que quisiera tener, o dos, estoy rodeada más bien de gente, pero no siento que estas personas puedan suplir o satisfacer las necesidades de vínculo que yo necesito. Y en ese orden de ideas, a mí me encantaría invitar a la gente que nos está viendo. Yo por ahí veo a personas que conozco, Carla, Sí, me encanta que siempre verte así sea a la distancia a través de sí. Aquí tenemos personas de Bogotá, de Pasto, tenemos personas de fuera de Colombia también, tenemos de Villavicencio. otros sí, de Colombia, pero también fuera de Colombia. Colombianos en el exterior están conectados también. Entonces, un saludo a todos ustedes que nos acompañan hoy. Súper. Y me encantaría que nos cuenten cuáles han sido o qué es lo más difícil de esos momentos de soledad no deseada. Que nos compartan un poco cómo cada uno vive la soledad, porque creo que uno de los grandes objetivos que teníamos Ivonne y yo cuando pensamos este live es que esto sea práctico, porque experiencias de soledad hay un montón, pero hoy queremos dar herramientas para quienes nos están viendo y quienes seguramente nos vean después, pero
que sea una experiencia real y que de verdad cuando ustedes cuelguen y digan, ok, se terminó el live, se puedan llevar algo para sus casas y que responda a ustedes. Entonces, si nos quieren ir compartiendo por el chat esas experiencias que han tenido de soledad, lo que más les cuesta, los miedos que pueden tener o las dudas, está maravilloso. Inclusive, antes del programa alguien nos estaba comentando de esa sensación de soledad, por ejemplo, cuando se llega a otro país. Cuando tú estás en Colombia, te vas a otro lugar, es una decisión tomada, pero todo lo que implica ese ajuste, estar allá y todo lo que se siente de cómo se extraña su tierra, su patria y demás. Entonces, esa es una de las formas en que ahora es cada vez más frecuente sentir soledad. Total, y es que, y tú dijiste algo súper importante, y es que esa era una decisión tomada, que muchas de nuestras decisiones nos van a llevar a experimentar experiencias o sensaciones de soledad que hayamos elegido. La soledad de los migrantes no se habla casi, es un tema muy tabú. O más bien, no es tabú en realidad, es un tema no visibilizado, es un dolor no visibilizado, pero hay un montón de duelos. Y es poco expresado, sí. Por las expresiones, por el clima, por el humor de la gente. Yo viví un año fuera del país en Italia y yo recuerdo que a mí me costó un montón entender la idiosincrasia de estos extranjeros, de los italianos, porque mi compañera de cuarto un día se levantaba lo más de bien, me hablaba como si nada, y al otro día no me hablaba, es decir, salía del cuarto. Como quien dice, te ignoro total. Pero pues yo, a nuestra forma de ver es como te ignoro, está molesto, está brava, ¿qué le pasó? Exacto, y el sentir colombiano, lo primero que uno piensa es, ¿y yo qué hice? ¿Pero ¿Qué le qué? hice? Porque está así, claro, total. Acá nos hablan del idioma, por ejemplo, lo que implica adaptarse al idioma y vivirla en otro país también en ese sentido, ¿no? Pero también es esa otra soledad de estar pasando por momentos difíciles y, y no querer estar acompañado o no estar acompañado. A veces se quiere, pero no se está acompañado como tú decías, como si uno quisiera estar allí, pero que no lo logra. Total, y una vez quisiera, o más bien, uno quisiera estar acompañado, pero no sabe pedir qué es lo que necesita, y el otro no sabe cómo dar lo que uno necesita. Sí, suena como a trabalenguas, pero sí, bueno, perfecto. Entonces, chévere que nos ayudes a desarrollar esa idea. Un libro precioso de una psicóloga que ya falleció hace un par de años por cáncer, Sophie Savage, inglesa, y ella tiene un libro que, si no recuerdo mal, en español se llama La mujer que le susurraba el cáncer, y es un libro que es muy lindo porque ella lo que trata de hacer es hacer muy práctico y contar prácticamente en términos prácticos su experiencia con el cáncer, pero también de tratamiento y de recuperación, dando muchos tips, porque al final era psicóloga y era terapeuta y se dedicaba a eso. Ya, okay. Y yo esto lo hice, o sea, para empresas, para otros temas, pues lo voy a aplicar a mi vida real. Y ella tiene un ejercicio en el libro que a mí me parece precioso y que yo siempre lo trabajo con mis pacientes, y es haga una lista de cosas concretas que necesita. Porque entonces cuando uno dice cosas concretas, la gente dice, yo quiero compañía. Mi amor lindo, compañía es muy abstracto. ¿Qué significa compañía en términos concretos? Sabes que yo necesito a alguien que me lleve a las sesiones de quimioterapia. O sabes que yo necesito a alguien que me recoja cuando yo salga de las quimios y me lleve a mi casa. O los 3 días, el tercer día después de la quimio, alguien que me esté acompañando en mi casa leyendo un libro, poniendo música, porque es el día en el que más mal voy a estar. Entonces, muchas veces lo que pasa es que no sabemos pedir qué es lo que queremos, entonces como no lo sabemos pedir, pues entonces no lo recibimos y el otro tampoco no lo sabe dar. Entonces, pues ya me adelanté, ya con esto cerramos. Tips. Es una idea que vamos a desarrollar a lo largo de este encuentro, porque de eso dependen muchas cosas en verdad, de que podamos comprender cómo nos ubicamos en esto, cómo es nuestro sentir. A veces cuesta mucho reconocer que estamos solos y que necesitamos de alguien. En esta semana en particular, este tema del aislamiento, este tema de no querer sentirse vulnerable, lo he podido ver en distintos contextos. Entonces es, en un momento determinado, yo quiero ese abrazo, quiero compartir con alguien, quiero de verdad sentirme acompañada, pero es que es el miedo a sentirme vulnerable, el miedo a que me hagan daño cuando me expongo, es el miedo también a
de alguna manera a reconocer que en algún momento puedo necesitar de otro y cierto, a veces es también sentir que se pierde poder, entonces en una relación cuando uno se muestra de esa manera. Entonces esta semana, digamos que varias personas han mencionado estas cosas, entonces te las traigo aquí, aquí a nivel de informante para que tú nos ayudes a desarrollar como estas reflexiones alrededor de estos temas que las personas nos han venido contando. Maravilloso, claro que sí. Por acá nos siguen saludando de Cartagena, de Villavicencio, de Santa Marta, la gente de Ibagué, por acá los estoy esperando. Ay, por aquí ya están también. Ahora sí. Bueno, entonces, Mónica, si quieres ayudarnos entonces con esta comprensión de lo que significaría este asunto de este término también de disfrutar de la soledad, como lo hacemos nosotras, y también qué significa entonces vivir la soledad con miedo. ¿Cómo sería entonces en ese sentido, pues para ti? Súper, yo voy a pedir ayuda técnica a alguien que está detrás bambalinas si ustedes no ven, pero es una gran ayuda si me ayuda compartiendo la pantalla. Muy bien, ven, esta es una varita mágica, uno dice, saludamos a la varita mágica, que es nuestro compañero colaborador que está en el área de comunicaciones allá en Pierre. Le saludamos acá a toda la gente de Fundación Keralty, saludamos también a todas las personas que nos acompañan pues, de todo el país. También tenemos aquí en línea directa pues con todas las organizaciones con las que trabajamos, a las cuales llamamos centros, entonces aquí estamos también vinculados con todos ellos. Muchísimas gracias. Muchas gracias a quienes se van conectando. Entonces, hablemos del tema y un poco yo puse como título soledad no deseada porque es el término que se ha comenzado, digamos que, a usar en los últimos años alrededor del tema. Entonces, acá lo primero es que diferenciar que, pues ya lo decíamos en el inicio, tenemos una soledad elegida y es esos momentos que buscamos para nosotros mismos como parte de nuestra propia existencia, pero también tenemos una soledad no deseada, es decir, esos momentos en los que quisiéramos o necesitamos de compañía y soporte social y no lo tenemos. Entonces, todos vamos a experimentar soledad en algún momento de nuestras vidas, de nuestros ciclos vitales, es decir, hay momentos definitivamente donde vamos a vivir en soledad. Algunos con mayor grado, es decir, estábamos hablando de la experiencia de migrantes, de repente si yo migro a un país donde hablan mi mismo idioma, de pronto el grado de soledad es un poquito menos porque me puedo comunicar, pero de repente yo me voy a un país donde no hablan donde hablan un idioma que yo no tengo ni idea porque apenas lo voy a estudiar o porque al contrario yo me voy a trabajar o estudiar en inglés, que es un idioma intermedio entre ese país y el otro. Ajá. Pero yo tengo, si tengo un punto en contacto, si tengo alguien que conozco, eso puede ayudar, pero puede que no, si toda mi familia queda acá. Entonces todos vamos a tener esos momentos de soledad, queramos o no, y estos van a variar en intensidad, malestar y duración, y muchas veces se pueden mezclar. Yo creo que esto es importante, reconocer que esa soledad elegida, que algunas personas llaman solitud, a mí me sigue gustando soledad, pero otras personas lo han llamado solitud y por eso les traigo el término para que si alguna vez lo oyen por ahí digan, solitud es esa soledad elegida. Es que es una palabra diferente, suena rara, pero suena como a un estado también agradable, porque cuando hablamos de soledad hay muchas asociaciones a veces no tan positivas a esa palabra. Entonces, solitud suena como una palabra más neutral que nos puede dar otra forma de irlo viendo. Puede ser, sí. Bueno, yo no se lo había visto tan positivo. Muy bien, te compro la definición, Ivonne. Okay. Pero yo creo que también es importante reconocer que muchas veces uno entra en unos momentos de solitud, pero que luego no se es tan consciente cómo salir de él y termina pasando a esos momentos de soledad no deseada y muchas veces pueden como sobreponer entre ellos. Uh-huh. Entonces, importante, la soledad no siempre es un sentimiento negativo. Buscar soledad en determinados momentos de la vida es saludable. Y muchas veces, sí, yo hice el ejercicio y todas las fotos que ustedes van a ver son el ejemplo de ese ejercicio de poner en Google, en Canva, la palabra soledad, y siempre salen estos desde una connotación negativa, pero yo digo,
seguramente estar ahí viendo el paisaje en soledad puede ser una soledad elegida. Esta persona decidió ir sola a este viaje. ¿Cuántas personas no hacen solas viajes como procesos de encuentro consigo mismos? Entonces, esa soledad no deseada, a diferencia de la solitud, es una soledad que duele. Y que duele mucho. Aquí hay un ingrediente específico. Entonces, cuando no se desea, es cuando hay una diferencia en términos de que duele. Exactamente. ¿Ok? Hay sufrimiento. Entonces, exacto, sufro porque yo no lo quiero. Entonces, la soledad no es una enfermedad por sí misma, es decir, estar solo, sentirme solo, querer estar solo, no es estar enfermo, ¿no? Y la experiencia, además, es subjetiva. Y esto es súper importante porque la subjetividad va a ser el valor rector en toda esta conversación, es decir, siempre va a depender desde donde yo esté parada. Entonces, yo ahorita les voy a contar casos y experiencias donde ustedes van a decir, ay, pero pues a mí nunca me ha pasado, no, pero pues eso no es tan grave. Pero puede que dentro de los ojos, con los lentes de quien lo vive, diga, para mí sí es el fin del mundo. Entonces, es una experiencia subjetiva. Entonces, va a depender de cada uno de nosotros cómo lo vivamos. Y entonces, acá hay algo importante y es, como es subjetiva, vamos a respetar la experiencia del otro y lo que nos vamos a hacer es buscar acompañar la experiencia que el otro está viviendo, no la experiencia que yo creo que el otro está viviendo. Entonces, punto muy valioso. Ajá. Interpretación versus lo que realmente el otro siente. ¿Cómo se define soledad no deseada? Entonces, esta definición, miren cómo el tema es de relevante, que la definición la da el Observatorio Estatal de Soledad no deseada en España. Porque les digo que el tema es tan relevante que España monta un observatorio de soledad no deseada. Inglaterra monta el Ministerio de la Soledad. ¡Wow! Un problema. Implica qué cantidad de gente que está pasando por esto para que sea un conglomerado tan amplio. Comenzamos a hacer foco Ajá. al tema y decimos, lo tenemos que entender y analizar. Y ya no solo desde el discurso, desde la filosofía, desde la política, desde las escuelas de psicología, no, ya lo estamos viendo desde un problema de salud pública. Y ahorita les voy a mostrar un par de números que lo sustentan. Entonces, este observatorio, y para mí es la definición con la que yo me quedo, que es la que me parece más adecuada, dice que es la experiencia personal negativa en la que un individuo tiene la necesidad de comunicarse con otros y percibe carencias en sus relaciones sociales. Entonces, yo quiero comunicarme, quiero estar en contacto, pero siento que son insuficientes. Bien sea porque tienen menos relaciones de las que les gustaría o porque las relaciones que tienen no le ofrecen el apoyo emocional que desea. Ese punto es vital. Y acá les voy a mostrar un par de números de esto porque es importante. La Fundación Caixa es una fundación española. En el 2020 hace una encuesta a personas mayores y encuentra que el 68% manifestó haber sentido en algún momento una soledad no deseada. ¡Wow! Y entonces acá uno dice, esto es un problema de adultos mayores. Hasta ahora. Sí, lo pensaríamos así, claro. De hecho, si ustedes ponen en Google soledad no deseada, el 90% de los artículos, informes, notas, páginas están encaminadas a población adulta mayor. Es decir, como si fuera un problema de vejez. Como si fuera un problema de personas mayores. Exacto. De avanzada edad. Este en España, en una encuesta que realizaron el año pasado a toda la población, encontraron que el 13% de la población general en España sufre o ha tenido sentimientos de soledad no deseada, siendo más dominante en mujeres y en los rangos de edad de jóvenes o personas mayores de 75. Y entonces acá descubrimos, ok, si hay que ponerle foco al adulto mayor. ¿Por qué? Por un montón de razones. Porque nos vamos pensionando, porque nuestro círculo vital seguramente puede ir falleciendo, tiene más probabilidad de fallecer, nuestros hijos, nuestros nietos ya tienen otras prioridades de vida y entonces no estamos dentro de ellas,
yo me voy alejando del trabajo, de mi círculo vital, de mis actividades, las discapacidades que voy teniendo físicas van dificultando estos contactos, entonces sí. Pero también es muy fuerte dentro de los jóvenes. Es decir, que la soledad no deseada no es un problema de edad, es un problema de todos hoy en día. Y es un problema con una duración muy larga. Estas personas que dijeron que tenían sentimientos de soledad no deseada, dijeron que esta experiencia había durado en promedio más de 6 años. O llevan más de 6 años sintiendo soledad no deseada. Que no es un asunto entonces de un estado transitorio de un par de días o semanas, como a veces sucede, dependiendo de una condición particular, una ruptura o un cambio en su dinámica personal, laboral y demás, sino que es un asunto que se mantiene en el tiempo. Correcto. Ok. Tal cual. Y ahora datos de Colombia. En una encuesta realizada por el DANE el año pasado, mentiras, esta todavía no es del DANE, perdón. Volvamos a los que dijeron que han sentido hasta 13% que han sentido soledad en algún momento de la vida. En España, el 23% de ellos dicen que esta sensación es constante durante todo el día. Y entonces acá hay algo importante y es que yo puedo decir, sabes que yo siento una soledad no deseada, como tú lo decías, Ivonne, hace mucho tiempo, hace muchos años, desde que pasó X, Y o Z en mi vida, muchos podrían decir desde la pandemia, lo que sea, pero hay ciertos momentos dentro de ese periodo que uno puede sentirse menos solo o más acompañado. Hay unos que lo sienten durante todo el día. Que se encontró también en España, que dentro de los jóvenes, la edad promedio para sentir esta soledad está entre los jóvenes entre los 16 y los 29 años. Es el grupo etario más propenso a manifestar una soledad no deseada. Y ahora sí, mentiras. Y discapacidad, esto es importante. Digamos que en España se encontró que las personas, en general los jóvenes con discapacidad, tienen una mayor sensación de soledad no deseada. Entonces ya estamos reconociendo que la fragilidad por discapacidad, por enfermedad o por vejez es un factor de riesgo para sentir una soledad no deseada. Okay. El 31% de los jóvenes en soledad no deseada no se sienten satisfechos con la calidad de sus relaciones de amistad. Entonces, claro, uno dice, los jóvenes, 15, 25 años, pues tienen millones de amigos, el colegio, los grupos, la universidad, pero ellos manifiestan que no son suficientes, que no me... Acuérdense, soledad no deseada, yo quiero, o sea, necesito algo que no se me da, que no me dan, y por eso es importante este acompañamiento. Y muchas veces, y este me parece súper valioso, y yo no sé si quienes nos están viendo lo sepan, pero hoy, 2 de mayo, es el Día Internacional de la Prevención contra el Bullying o el Acoso Escolar. Pues esta cifra es importante. El 58% de los jóvenes que han experimentado una soledad no deseada han sufrido acoso escolar o laboral en algún momento de su vida. Sobre todo porque anteriormente se sentía de alguna manera la escuela, el ambiente escolar, sí como un segundo hogar. Y entonces era muy protector, pero con la transición que se ha venido dando también de las relaciones sociales, pues ahora es más frecuente este tipo de relacionamientos donde hay marcado dolor, donde se están dando juegos de poder y demás. Entonces, si estamos hablando de jóvenes y en este contexto, pues ahí estaría contemplada la cifra que no es nada pequeña para lo que pensaríamos viven los muchachos. Total, y esto hay que sumarle que tenemos menos capacidades para comunicar. Las frustraciones, los dolores, los miedos, comunicar a quién, a los profesores, a los amigos, a la red de apoyo familiar.
social y comunitaria. Entonces, pues esto es importante ponerle cuidado, porque de nuevo estos son datos en España, pero generalmente los datos cuando los vemos en países como España, como Europa, generalmente Colombia los replica unos años posterior. Estos son datos ya de Colombia que muestran que en una encuesta del DANE del 2019, el 17% de las personas mayores de 18 años es miembro de algún grupo, organización o instancia. Entonces esto habla que solo el 17% de las personas construyen comunidades fuera de los espacios obligatorios. Espacios obligatorios de colegio, trabajo. Y ahí la importancia después de nuestro trabajo, ¿no? Como Fundación Carol tiene el programa Colombia Contigo Ciudades Compasivas, porque finalmente lo que buscamos es eso, que podamos tener redes de cuidado donde las personas puedan interactuar, apoyarse, gestionar entre ellos como comunidad y no perder los vínculos y las conexiones, sino todo lo contrario, fortalecerlas. Y esto no es de edad, es decir, cada vez yo siento que estos programas comunitarios, sociales, de voluntariado, nos deberíamos sumar más personas jóvenes, personas en edad productiva vital, uno podría decirlo, universitarios, estudiantes de colegio, es decir, sentirnos parte de algo es importante. Ahorita que acaba de terminar la Feria del Libro, pues que está terminando la Feria del Libro en Bogotá, yo la semana pasada tuve la oportunidad de escuchar a Rosa Montero, y ella habló un poquito de la soledad, y ella decía que la soledad es una experiencia, y refiriéndose a la soledad no deseada, es una experiencia tan íntima que solo quien la ha vivido la puede describir, entender o acompañar después. Pero también decía al final que es importante que cada uno de nosotros encontremos nuestra propia tribu de locos. Que estaba hablando. Anteriormente era nuestra propia aldea, ahora entonces es nuestra propia tribu. Exacto. Ella, digamos que claramente todo esto está en el contexto de su último libro, claro. La casa, pero esto me pareció muy lindo porque ella decía, todos tenemos nuestras características de locura o particularidades que nos hacen especial. Y lo que es importante en este proceso es que cada uno logre encontrar su tribu donde pueda ser libremente loco. Donde pueda sentir la pasión de poder ser el mismo y de disfrutar de lo que tiene y con quién lo vive. Exacto. Y de repente si alguno quien nos está viendo dice, pero es que yo no encuentro espacios para compartir lo que a mí me gusta, seguro que hay. Yo cada vez descubro más comunidades muy particulares que me parecen maravillosas y hay que hacer un esfuerzo más para buscarlas. Y mira este dato tan importante, Ivonne, también del DAN en Colombia, es que 35% de las personas mayores de 18 años no cuentan con redes de apoyo y confianza. ¡Wow! Esta cifra es una cifra dolorosa. Yo cuando veía este número decía, esta gente, ¿cómo vive? Porque es que soledad no es vivir solo, es justo esto, no contar con redes de apoyo y confianza. Y yo esto me lo preguntaba y me lo cuestionaba con algo que me vengo cuestionando hace un par de semanas, como en diferentes conversaciones que he tenido, y es sobre todo en un sistema de salud que nos obliga a ir a todos nuestros procedimientos y citas médicas con un acompañante. Esta gente, este 35% de la población, si está en estado de fragilidad, es decir, discapacidad, enfermedad o vejez, que es una condición para que yo tenga que ir con un acompañante, si es de este 35%, no sé cuál es el porcentaje que estará ahí en esta fragilidad, ¿cómo hacen para ir a sus citas médicas, a sus procedimientos, a sus controles? Y a veces pasa que, por ejemplo, no se ve en estos escenarios que hay personas mayores con otras personas mayores. Entonces, una persona cuando va acompañada, obvio, sí. Entonces, de 80 a 85, con el hermano, el amigo o lo que sea,
de apenas un par de años menos que esa persona. Entonces, se supone que ambos están en una misma condición de vulnerabilidad también, o en una condición, no siempre vulnerabilidad, pero en una condición en la que implicaría que debiese haber otra persona que estuviera respaldando, pues como esos momentos también, por lo que implica el traslado, la movilización y otras cosas. Y lo que dices tú, y los que no, entonces son aquellas personas que evitan ir al médico, que no quieren hacerse ningún procedimiento porque no tengo con quién ir, o no Tengo encuentro un recurso comunitario que me ayude, exacto. Total, no tengo quien me acompañe. Yo tengo un paciente que vive fuera de Colombia, que vive en Estados Unidos y tiene un procedimiento médico sencillo, pero tiene que ir con acompañante. Tú no sabes el rollo que ha sido encontrar un acompañante. Claro. Y se vive acá en Colombia. Hay un estudio, yo no sé si muy lindo, muy desgarrador, que se hizo con pacientes oncológicos en el Instituto Nacional de Cancerología, manifestando cómo el, el alto nivel de soledad no desean estos pacientes oncológicos, porque acá hay un mayor nivel de vulnerabilidad, es decir, muchos pacientes no son de Bogotá, vienen de fuera de Bogotá, entonces viaja el paciente, pero ¿quién lo acompaña? El familiar tiene para vivir estos días, por más de que hayan recursos sociales y comunitarios, porque el instituto los tiene. ¿Quién me acompaña en estos momentos? ¿Con quién comparto un café? Y veíamos hace poquito en el Facebook anterior, bueno, lo hicimos por Instagram, que estuvimos hablando de quién cuida de ti en los momentos difíciles. Y hablábamos de la importancia de poder reconocer esos recursos que tenemos cercanos inicialmente. Entonces, como tú decías, de pronto no me hablo mucho con un hermano, no me hablo mucho con un familiar, pero también puede ser en algún momento un recurso disponible, una persona, un amigo, inclusive un vecino, y que estas personas en la medida en que tenemos mayores interacciones pueden hacer parte realmente activa de nuestra propia red de apoyo e ir ganando como en amplitud estas experiencias de cuidado que serían más comunitarias realmente, ya no solo individual uno a uno, sino que nos acompañemos todos a, veía también hace poco que se están empezando a dar en varios países también de Europa estos espacios de vivienda con personas mayores que entre todos se cuiden, se apoyan, se acompañan. Entonces, viven en unos lugares en particular, han habilitado casas como si fueran residencias estudiantiles, ¿no? Entonces, tienen sus habitaciones. Y Precioso que se llaman cohousing. En una, Colombia es una cohousing. experiencia porque tiene sus adecuaciones de sus instalaciones, ellos mismos se autogobiernan, ellos tienen como todo un sistema de cuidado y acompañamiento y quienes son más jóvenes apoyan a los otros. Un familiar viene y acompaña a uno, pero sabe que otro familiar no está presente, entonces esa misma persona cuida de otro y se está dando un sentido mucho más amplio en esto de apoyarnos de forma comunitaria, que es también nuestra apuesta, de que ya no solo sea el cuidado feminizado, un cuidado de uno a uno, sino que entre todos podamos ampliar esa red de cuidado y de apoyo que realmente pues en la cual todos estamos inmersos, porque igual todos vamos a pasar por algún momento que vamos a requerir apoyo, cuidado, acompañamiento por distintas cosas. Yolanda nos hace una pregunta preciosa y dice que si las personas que viven en soledad no deseada prolongada, de pronto otros se acercan, pierden un poco esa habilidad de interacción. Yo creo que sí, un poco. Y yo creo que son personas que hay que saberlos llegar. O sea, es decir, que muchas veces uno al inicio puede pensar que son huraños o que son agresivos o que quieren estar solos, pero de pronto lo que pasa es que hay muchas heridas o muchos dolores acumulados en el tiempo. O una coraza muy grande porque no quiero abrirme, porque no quiero volver a ser lastimada y sentirme abandonado. Es el Entonces, asunto de la confianza, porque si yo fui vulnerable, bueno, yo confié en alguien, me abrí, me mostré como realmente soy, y esa persona o ese grupo en el que yo hice este ejercicio de pronto no correspondió a ese nivel de confianza, pues al sentirme herido empiezo a cerrarme y ya después me voy como distanciando más y es la otra cara de este tema y es el aislamiento. Entonces ya no es solo que yo me sienta de una forma o que no reciba de mis interacciones lo que necesito, sino que yo decido también
bueno, no logré esto con estas personas, entonces empiezan unos pensamientos también de mejor me aparto, mejor no interactúo acá porque voy a seguir lastimado, entonces sencillamente es como una estrategia que pareciera en su momento funcional de me aparto para que no me hagan daño, pero mira lo que estamos perdiendo, mira dónde estamos llegando con este tipo de estrategias que, claro, la verdad no son tan funcionales. Y yo creo además, para ser de abogada del diablo, que pues sí se pierden un poco estas habilidades de interacción, pero también se pierden ciertas capacidades comunicativas. Es decir, si hay un mayor deterioro cognitivo. Yo hace un par de años trabajaba en una experiencia preciosa en Europa que se llaman los Alzheimer Café y son espacios de encuentros para personas mayores. No precisamente con Alzheimer, ponen el nombre Alzheimer más para llamar a Hola, hola. Bueno, estamos escuchando a Mónica, ya se conecta nuevamente, ya. Alcanzaste a conectar, ya te iba a hacer el resumen de lo que estabas hablando, pero no, perfecto. Continúa de lo que nos estás compartiendo. Sí, pues yo no sé qué le pasó a mi computador en algún momento, dijo no más, pero yo acá sigo. Entonces, les decía que esta experiencia era un espacio como de un café donde se llamaba personas mayores, era como la invitación. Y recuerdo muy especialmente un hombre de unos 75 años que había entrado en edad pensional, se había jubilado, vivía, si no estoy mal, con su hija y su nieta, quienes trabajaban, estudiaban todo el día. Y su nieto un día se acerca al café y dice, mi abuelo está súper saludable, está súper bien, pero desde que se pensionó, como no sale, como no trabaja y no interactúa, se le está olvidando hablar. Ah. Se le olvida muchas cosas del lenguaje. Y ingresa como voluntario de café y ustedes no saben, en 15 días este hombre recupera todo eso que había perdido, volvió a ser una persona alegre, vital. Entonces, la soledad sí tiene un gran problema, un gran impacto también a nivel cognitivo. Hay un mayor riesgo de estudios que muestran que hay un mayor riesgo de déficit y deterioro cognitivo cuando hay momentos de soledad. Luego sigamos avanzando. Datos muy interesantes. Sí. Total, es Sí, un montón. Volviendo a los jóvenes, y esto está en Colombia, pero que muestra, y me llamó un montón la atención, que el 35% de las personas jóvenes de la generación Z, de 18 a 22 años, no cuentan con redes de apoyo y confianza. Es decir, los jóvenes ya no es toda la población, ya son los jóvenes. Nuestros jóvenes colombianos. Exactamente, nuestros jóvenes colombianos. Y entonces vamos a pasar a tipos de soledad, porque esto me parece lindo, pues porque ya dijimos que por un lado tenemos esa soledad deseada, la solitud, y por otro lado tenemos esa soledad no deseada, pero esta soledad no deseada pues puede tener diferentes caras, ¿no? Entonces, por un lado puede haber una soledad social, es decir, una ausencia de una red social suficientemente amplia, interesante o atractiva para la persona, o no sentirme parte de ningún grupo, no sentir esa pertenencia. Y entonces acá vuelvo a traer el cuento de Rosa Montero y decir, ok, si yo no me siento parte, ¿dónde puedo encontrar esa tribu de locos en los que yo me pueda sentir parte? De repente no estoy viendo, poniendo el foco en el lugar que es. De pronto no estoy yendo a los espacios que es cómo poder ampliar mis redes sociales. Y hoy en día es muy difícil, yo creo, sobre todo cuando estamos acá frente a pantallas, porque entonces estamos tan conectados todo el día con estos aparatos, con estos otros, y entonces nos inscribimos a una masterclass, nos inscribimos a un curso, nos metemos en un grupo de Facebook, interactuamos con gente en Instagram, pero al final no me siento parte. Y hay un ejercicio que yo mando muchas veces a mis pacientes,
es a buscar actividades sociales presenciales fuera de casa. Ya sea desde cursos de cocina, clubes de lectura, clases de baile, clases de natación, ir a yoga, ir al gimnasio, pero entonces a una clase grupal. ¿Qué cosas yo tengo en mi rutina que son importantes, que yo disfruto, que para mí son valiosos y podría hacer afuera? Y podría buscarlas y compartirlas con alguien que también ya lo haga. Sobre todo Y, para... y el tema que planteas me parece súper interesante porque, digamos, dentro de las estrategias de salud mental, siempre se está planteando que podamos tener actividad física por un lado, pero que también podamos tener grupos de interés. Entonces, no solo por desarrollar una habilidad propia, personal, individual, sino por lo que implica esa interacción, esa excusa para encontrarnos. Entonces, que si nos gustan no sé, las plantas, podamos hacer un curso que tenga que ver con botánica, con huertas caseras. Aquí en Fundación tenemos unas experiencias súper lindas relacionadas con personas que se han vinculado alrededor de sus propias necesidades comunitarias y siendo ya mayores inclusive, y han generado sus huertas caseras. La excusa fue la huerta, pero como esto hizo que se fueran visibles sus necesidades de interacción, de compartir, de reírse, de bailar, porque son todos muy buenos bailarines, por cierto, que por ahí nos estaban saludando de las comunidades de cuidado. Muy buenos bailarines, yo he visto muchos videos y fotos, entonces donde sienten un espacio donde son acogidos, donde realmente se sienten, como dices tú, que hacen parte de, no es yo voy a un curso, me inscribo, soy uno más de la lista, sino que es seguro, un espacio para mí. Total, total. Y yo creo, y eso es importante, y esto es como un tip, un llamado de atención más a quienes estamos del otro lado, un poco más terapéutico, a psicólogos, consejeros, trabajadores sociales, y es no dar consejos de cajón o sacados de la manga. O sea, es importante entender quién tengo enfrente y qué le gusta hacer. Porque entonces, hace poquito alguien me decía, ¿usted puede creer que la doctora me mandó a clases de yoga? ¿Usted cree que yo con todo esto que tengo puedo ir a clases de yoga si yo en la vida he hecho algo? Sí, como que no le aplica. Depende de sus intereses, ¿sí? Y claramente, pero esta mujer hablando de plantas tiene un don maravilloso con las plantas. Un curso de repente de plantas le hubiera podido funcionar muy bien. O un Entonces, curso de cocina para lo que les apasiona hablar a través de la comida, más que aquí en Colombia tenemos esto, hablando de las costumbres y todo, que hablamos con la comida, entonces, cómo generar esas mismas tradiciones culturales, ¿verdad? En cada una de las regiones a través de la comida, entonces, cómo volver a hacerlo. Alguien lo decía hace poco, nosotros somos la generación más joven y ya no sabemos hacer, por ejemplo, acá en Ibagué, no sabemos hacer tamales, no sabemos hacer lechona, entonces, ¿qué va a pasar? Tenemos que aprender de nuestras tías porque si no vamos a extinguir los tamales, la lechona y lo que sea. Y así en cada una de las poblaciones, porque es verdad que cada vez menos personas se están interesando en esas tradiciones culturales que hacen parte también de la construcción social que finalmente hace propio nuestro territorio. Entonces, ahí también hay que retomar esas cosas, y según los gustos, como dices tú. además está lindo porque eso también es una invitación a tener encuentros intergeneracionales y compartir saberes. Pero por otro lado tenemos esa soledad emocional y es esa falta de relaciones sociales, de apego, de confianza o intimidad. Y entonces ya es mucho más como el vínculo uno a uno. Hace poquito a mí alguien me decía, es que yo disfruto mucho estar en pareja porque muchos años estuve solo. Y no era una soledad que yo hubiera querido y que me Okay. gustaba mucho. Entonces, claro, o esos amigos íntimos. Yo creo, y cada vez lo veo más que pues, las nuevas generaciones, me voy a incluir ahí, voy a decir que soy súper joven, y estas generaciones, somos generaciones que seguramente muchos no queremos tener hijos, es decir, hay una gran tendencia a hacer parejas sin hijos o más bien familias multiespecies, eh, Uh-huh. y yo ahí creo que la soledad emocional cuando uno no cuida sus vínculos es más fuerte, porque entonces, si solo te relacionas con tu pareja y tienes conflictos, o hay una separación, hay una muerte, hay una ruptura, va a haber un gran impacto sobre la emocional, o no generé ese vínculo emocional
y de confianza con ciertos amigos, no los mantuve, la soledad se va a sentir muy fuerte. Y yo cada vez más, uno, además de mandar a hacer actividades fuera de casa y buscar grupos, sí mando y sí creo que es más importante y lo practico en mi vida en la medida que puedo, no soy la mejor, debo confesarlo, de cultivar mis amistades. Y no soy la mejor porque claramente entro en el mismo desborde y barreras que todos tenemos, el tiempo, las distancias, los horarios, bla, bla, bla. Pero sí es importante, porque tú lo decías, los modelos de cohousing nacen justo de ahí, de que yo pueda generar esas relaciones y vínculos de confianza con quien yo después me pueda sentir seguro para vivir y compartir. Y sabes a mí que me parece lindo es el hecho de que tú de verdad cuando construyes esos vínculos, puede ser que tú no te veas con alguien en 2 años, 3 años, pues que tampoco es la idea, ¿no? Pero igual cuando tú te encuentras con ellos es como si el tiempo no hubiese pasado, porque la cercanía, los afectos, los abrazos se sienten como si todo el tiempo hubiéramos estado allí. Pero también pasa esto, a mí me pasa con mucha frecuencia, que tengo amigos preciosos que quiero muchísimo y resulta que me dicen, qué tan ingrata. Ivonne, ¿por qué no saca tiempo para encontrarse con nosotros o con X grupo que tengo de amigos? Y es verdad, o sea, sí me encuentro con uno que otro, pero pues digamos que hay otras, en ese momento otras prioridades, pero igual, cuando nos encontramos es adelantamos todo lo que ha pasado en esta época, pero los vínculos se van fortaleciendo en esas interacciones también que a veces descuidamos, que dejamos, me incluyo, y entonces aunque están allí, pues es importante que estén allí también en forma frecuente y no simplemente para una celebración especial o un encuentro. Total. ¿Vale? Y por otro lado tenemos la soledad existencial, que es esa experiencia íntima e individual de cada uno de nosotros y yo creo que no es una soledad mala, yo creo que la soledad existencial, pues mal o bien todos en algún momento la vamos a experimentar y es esa soledad que nos invita a cuestionarnos sobre la finitud, sobre la vida, sobre la muerte, que nos va a cuestionar muchas cosas, pero sí es importante saber cuándo estar acompañados, porque muchas veces en esos momentos de soledad existencial, si se le ha sumado una soledad social, emocional, pues hay un mayor riesgo de suicidio, por ejemplo, y entonces hay que acompañar y hay que saber alzar la mano. Entonces, de nuevo digo, la soledad existencial no es mala, porque las preguntas existenciales no son malas, somos seres existenciales. Uh-huh. Pero muchas veces no sabemos cómo gestionarlas y ahí es donde existimos los profesionales en salud mental, en trabajo social, incluso los consejeros espirituales que son maravillosos en este campo, que están para acompañar la soledad existencial, para ayudarnos a transitar esas preguntas. Porque no es darle respuesta, las preguntas existenciales no tienen respuesta, es más transitarlas y encontrar la paz dentro de esa gran pregunta de si igual me voy a morir, ¿qué sentido tiene seguir viviendo? Y es volver a encontrar ese disfrute en el día a día. Y seguramente cuando uno no experimenta soledad social ni soledad emocional, es transitar la soledad existencial es más fácil. Generalmente es una soledad que yo acompaño mucho porque acompaño final de vida. Y pues en final de vida, cuando estamos a puertas de la muerte, es la soledad que más llega. Pero de nuevo digo, es más fácil transitarla cuando no están las otras soledades. Cuando la soledad existencial está acompañada de una soledad social y emocional, duele mucho. Y entonces, dicho esto, todos nosotros vamos a experimentar soledad en alguno o en muchos momentos de nuestra vida. Y entonces yo recogí un poco y se me quedaron un montón por fuera algunas experiencias de soledad que creo que podemos ir viendo para ir encontrando como tips y consejos, además de los que ya hemos ido dando y acompañando. Primero, la soledad de los hijos que tomaron la decisión de no tener contacto con sus padres por alguna pelea, por alguna riña, por algo no resuelto, pero, pero siempre hay eso, se siente esa ausencia de esa figura materna o paterna que uno quisiera recurrir aunque no lo acepte. Y obviamente está la soledad de esos padres que sufren el perder la relación con sus hijos. Yo acá creo que los espacios terapéuticos son claves, el poder buscar un acompañamiento terapéutico en estos lugares.
que me ayuden a hacer procesos de cierre, ya sean reales o simbólicos, simbólicos a través de cartas, de ejercicios de despedida, valga la redundancia, simbólicos o reales que faciliten encuentros, conversaciones, procesos de sanación y de perdón. Pero son soledades muy fuertes porque al final nuestro primer vínculo, el vínculo más fuerte que hacemos, lo hacemos cuando nacemos, con nuestra figura materna o paterna de apego. Y cuando eso no está o lo rompimos en algún momento, ese vínculo, esos vínculos no sanos que no establecimos nos van a dificultar, de hecho, después establecer relaciones más sanas. Entonces, sí es una soledad importante de trabajar y de acompañar. Esta es una soledad que veo mucho en muchos de mis amigos que han decidido ser padres, porque de nuevo les digo, yo hago parte de esa generación donde no es tan común que mis pares tengan hijos. Y entonces, mis amigos que tienen hijos, yo sé que muchos han experimentado una gran soledad al enfrentarse a esa paternidad o maternidad en una sociedad donde ya no se tienen hijos porque estás desbordado por el caos de tu nueva realidad y es una experiencia que no logras compartir con el resto del mundo o el resto de tu mundo. Claro, porque antes tenían hijos en paralelo, como que crecían juntos, hacían las tardes de amigos, pero esas tardes de amigos ya eran con los hijos, y ahora son ellos viviendo su experiencia fuera de ese contexto que antes eran sus amigos. Exacto, entonces si mis amigos se iban de fiesta, pues yo ya no me puedo ir de fiesta. Mi amiga me llama para tomarme un café, pero yo a qué horas voy a tomarme un café si tengo que ir a buscar colegio, tengo que trabajar, no O me da. recoger los chicos, claro. Exactamente. Y por otro lado está la soledad de los adultos jóvenes cuando sus amigos comienzan a casarse, a tener hijos. Y esto sí es algo que pasa un montón, ¿no? Es que, no, pues mi amigo se cuadró, ya tiene novia o se casó y pues entonces ya no sale con nosotros, ya solo sale con el esposo, ya solo sale con la esposa o ya solo está con los hijos. Es decir, cuando esa que era como nuestra tribu de confianza, si era muy chiquita, y cambia su momento vital, pues nos va a costar un montón porque me va a obligar a buscar una nueva tribu. Y esto es importante, esta es una invitación a comenzar entonces, entre yo más grupos de interés tenga mejor. Como entonces yo acá comienzo a buscar papás, otras familias, otras parejas jóvenes que también tengan hijos con quien yo pueda compartir estos intereses, salidas, viajes. Y acá comienzo a buscar otras personas que como yo no tengan, estén solteros o no tengan hijos, con quien yo también pueda seguir compartiendo, que no me obliguen a aislarme. Esta soledad es súper fuerte, la soledad de las rupturas. Con Ivonne lo hablábamos antes de conectarnos, que muchas veces el duelo por pérdida, por rupturas amorosas pueden ser más duros desde mi perspectiva que los duelos por muertes, porque es que uno además acá tiene que romper con un montón de cosas, con familia, es decir, no solo estoy rompiendo con la persona con la que yo convivía, Total. rompo con la familia, rompo con tradiciones que yo ya hacía, rompo con grupos de amigos. Tengo que pasar un momento súper incómodo en el trabajo cuando me pregunten por mi ex, que aún no saben que es mi ex. Sí, además, tienes que informar después de que en todos los eventos sociales estaba, después de que las fiestas estaba, después de que hacía parte de que la recogía, la llevaba, o sea, ya no va a estar presente en esos espacios también. Y mucha gente entonces dice, yo prefiero no ir ahí porque no quiero ir solo y no quiero contar o no quiero explicar. Y entonces me comienzo a alejar, justo cuando más apoyo necesitaría, cuando más acompañado quisiera estar. Luego tenemos la soledad de no tener con quién volver a casa después de una hospitalización, eso lo hablábamos ahorita, o de no tener quien me acompañe en mis citas médicas. Yo debo confesar, ahorita Ivonne, tú no lo cuentas y dentro del programa de Ciudades Compasivas lo tienen, pero hay un par de iniciativas en Argentina, otras en Reino Unido, que buscan crear a través de aplicaciones búsquedas de voluntarios para que a uno le hagan, para que lo acompañen a citas médicas o en procesos de hospitalización. Entonces, yo sé que hay algunos voluntarios en general en Colombia que acompañan y hacen vueltas médicas o hacen estos acompañamientos,
Esto lo deberíamos promover más porque yo creo que se necesita. Y se Sí. necesita, uno, porque necesitamos estar acompañados, pero dos, también necesitamos reconocer que pedir ayuda, decir que necesito compañía, no es malo y que el otro está ahí para acompañar. Y yo alguna vez se lo dije a alguien y se los comparto a ustedes, y es pedir ayuda, es darle la oportunidad al otro de servir. Así que no nos den miedo ni pena pedir ayuda, porque el otro tiene una gran necesidad de servir. Démosle esa oportunidad, porque nos pasa mucho que todos los que estamos acá somos muy buenos sirviendo, somos muy buenos ayudando. Es que yo soy voluntaria, es que yo hago, es que yo llevo, pero cuando yo necesito, no alzo la mano, yo puedo sola y no puedo sola. Es un privilegio dar, pero también es un honor poder recibir. Exacto, démosle al otro el privilegio también de servir. Si es un honor servir, démosle al otro también esa oportunidad. No seamos egoístas con el otro que nos quiere servir. Tú planteabas de las iniciativas aquí en Colombia, Contigo Ciudades Compasivas, y en cada una de las ciudades, sí, además de los voluntarios, digamos que desde la red compasiva en cada ciudad, cada vez está siendo más frecuente que las personas digan, yo quiero acompañar, tengo mi tiempo libre, quiero apoyar a personas que quieran ir a una cita médica y que se sientan solas, o acompañar desde la escucha o desde otras formas en que también estamos presentes, porque a veces también la presencia que no implica la palabra es también estar allí, es poder dar un abrazo, es poder estarse simplemente al lado y que la persona sienta que hay alguien ahí para ella. Total, total. Ok, pues esto ha ido avanzando, Mónica, súper. Ha Sí, sido se súper nos está chévere. Muchas acabando el gracias. tiempo. Ya vamos avanzando, sí. Y si ustedes supieran que todavía me quedan como 20 diapositivas, pues no se preocupen, me pueden volver a invitar y la retomamos después. Por supuesto que sí, claro. Tendríamos mucho más cosas para conversar. Pero Cuéntame. no quería terminar sin esta, y es esa soledad cuando iniciamos unas nuevas etapas en nuevos lugares. Lo decíamos ahorita, porque me fui del país o porque inicio un nuevo trabajo. La soledad que experimentan los chicos, los niños, niñas y adolescentes cuando cambian de colegios o cambian de ciudades. Incluso cambiar de barrio, cambiar de casa, implica momentos de soledad y de ajuste. Y son soledades que no reconocemos. Y son soledades que no vemos y que deberíamos cada vez ponerle más el foco para comenzar a acompañar las pequeñas soledades del día a día, de tal manera que cuando lleguen las grandes soledades ya tengamos una red tan grande que no las veamos, que más bien no se sientan. Que ya las tengamos tan cercanas y tan cálidas que no nos demos cuenta cuando han transitado de una manera u otra. Exactamente. Yo creo que por tiempo yo voy a dejar de compartir acá, pero más a mí me gustaría que quienes nos están viendo y nos están acompañando se queden con el mensaje que la soledad tiene muchas caras, que muchas veces hay soledades deseadas y soledades no deseadas, que a la soledad deseada no llegamos solo por circunstancias de la vida o por elecciones de la vida o por características personales, que muchas veces hay situaciones vitales que nos obligan o nos enfrentan a momentos de soledad, pero también hay decisiones propias que nos enfrentan a momentos de soledad, y que lo importante es saber alzar la mano y comenzar desde hoy a buscar tribus, redes, apoyos que me soporten y donde yo me sienta parte, donde yo me pueda sentir tan única como soy. Y creo que esa es la invitación, es hagamos redes y ojalá cada vez más. Yo agradezco estos espacios profundamente, porque pues la virtualidad nos permite estar conectados, pues ya vimos con gente en todo Colombia, gente fuera de Colombia, pero en la medida en que podamos también construir esas redes en físico, que salgamos de este live y nos vayamos a tomar un café con nuestros papás, con nuestros hijos, con nuestra pareja o con un amigo, está bien.
Si yo vivo solo y no tengo con quién ir a tomármelo, tóquele al vecino a la puerta del lado e invítelo a tomar el café. ¿Qué Una tal? tacita de azúcar. ¿Qué tal que de ahí salga una muy buena amistad? Pero privilegiemos cada vez más en una sociedad tan tecnológica los vínculos físicos, porque las pantallas generan mucha soledad. Eso que nos estás diciendo, que seamos más cálidos con el que tenemos cerca y que generemos esos espacios de encuentro de forma natural. Entonces, Mica, muchísimas gracias por tu tiempo, por acompañarnos. Queremos seguir hablando de todas estas cosas fantásticas y te agradecemos mucho. También recordar a las personas que nos están acompañando el día de hoy que mañana tendremos también un espacio en el que seguiremos tocando este tema, pero lo tocaremos desde una perspectiva diferente, con otros ingredientes y matices, entonces también para que nos puedan acompañar. Y Mónica, bienvenida siempre. Tendremos mucho más que compartir. Entonces, aquí estarás bienvenida. Muchísimas gracias por todo, por tu tiempo, por tu atención, por tu cariño y por tu experiencia para este tema. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Siempre es un honor y un placer acompañarlos y espero servir en algo para su historia. Y a todos los que están conectados, muchísimas gracias por acá. Todos están dándonos muchas gracias, muchos likes, corazoncitos y demás. Todos te están agradeciendo y agradeciendo por lo que han aprendido en el programa que es para radio, en este espacio de encuentro virtual. Muchísimas gracias en esta formación también. Muchas gracias. A todos, muchas gracias y feliz noche. Un abrazo.